Por primera vez, se superó la meta de 180 días de clases. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, felicita a la comunidad educativa de San Marcos por llegar a 188 días de clases. Cumpliendo nuestro compromiso con la educación. 100% Mineduc, Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Bienvenidos a Educación. El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. Comenzamos. Es momento de la entrevista en Educación. La Dirección General de Coordinación de Direcciones Departamentales de Educación es una dirección que fue conformada según el Acuerdo Ministerial 225-2008 con la idea de tener una dirección que coordine directamente las actividades del despacho superior en cuanto al seguimiento y el monitoreo del quehacer de las direcciones departamentales de educación. Para este año nos hemos interesado bastante en varios procesos, pero puntualmente en uno que va en el logro de los 180 días efectivos de clase que la ley marca como mínimo para que dentro de los centros educativos de carácter público oficial pues se logren. Este ha sido un logro dentro de la administración del actual ministro, el doctor Óscar Hugo López. Creemos que ha facilitado esa posibilidad y esa apertura para que los directores departamentales, los supervisores educativos, los directores de centros educativos y los maestros particularmente pues tengan ese compromiso con la educación que básicamente llega hacia la niñez guatemalteca. Pues para lograr este objetivo, a principio de año sale un acuerdo ministerial que norma el calendario escolar. Este es socializado con las direcciones departamentales, las que a su vez lo socializan con la franja de supervisores educativos para que llegue directamente a los directores de los centros educativos, que conozcan todas las actividades y dentro de eso se puede contabilizar la cantidad de días efectivos que tiene ese calendario. De ahí para adelante, los directores de centros educativos, en cada uno de ellos, pues mantienen un libro donde está el nombre de cada uno de los docentes, donde deben de firmar la hora de entrada y la hora de salida, cada uno de los días efectivos de clase. Posteriormente ellos hacen el reporte a los supervisores educativos, los que consolidan el total de los centros educativos para enviarlo a direcciones departamentales y posteriormente direcciones departamentales lo envía hacia nuestra dirección y nosotros consolidamos a nivel nacional. Este año el logro pues es de felicitar a supervisores, a directores y a maestros porque logramos contar por primera vez en la historia con un total de 183 días promedio a nivel nacional trabajados en todos los centros educativos oficiales. Desde los extremos, pues el menor, el departamento de Suchitepeque es con 176 días y el mayor, la Dirección Departamental de Guatemala Occidente y su área geográfica con 189. De ahí en adelante, todas las demás se manejan dentro de esos extremos. Entonces, nuevamente, pues felicitaciones y agradecimientos muy sinceros en nombre de nuestro ministro de Educación a todos los docentes que han puesto su granito de arena, que han hecho su mejor esfuerzo en beneficio de esta población y no solo dar el tiempo de trabajo, sino también ese tiempo de calidad y lograr mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mis felicitaciones, muchas gracias, que Dios los bendiga y esperamos que el próximo año sea de mejores logros para la educación en Guatemala y por consiguiente para el beneficio de la educación de los niños y niñas de nuestro país. Carlos Enrique López de León, Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango. Con respecto al tema de los 180 días de clases, pues en Quetzaltenango nos sentimos bastante satisfechos en virtud de haber sobrepasado el límite que
es mínimo de 180 días de clase. En un 85% los centros educativos en Quetzaltenango superaron los 180 días de clases. Esto pues para la comunidad educativa y para el Ministerio de Educación es un logro bastante satisfactorio, puesto que nunca antes en la historia se había logrado esta meta. Gracias a la excelente coordinación que se tuvo con la franja de supervisores, con los directores, con los docentes, los cuales en todo momento pues ellos estuvieron comprometidos con el rol que desempeña cada uno de ellos, logrando de esta forma aprendizajes contextualizados, aprendizajes significativos que conllevaron la permanencia de los estudiantes en los diversos centros educativos y que nos llevó al éxito escolar en cada uno de los centros educativos en Quetzaltenango. De tal manera de que con los padres de familia pues se coordinó diversas actividades que vinieron a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aprendizajes de los estudiantes, en este caso, pues se vieron innovados con metodologías, con técnicas innovadoras que en todo momento pues fueron aplicadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Claudia Morales, directora departamental de Educación, Guatemala Sur. El tema de 180 días de clases en Guatemala Sur, específicamente en los municipios de Villanueva, Amatitlán, San Miguel Petapa y las zonas 11, 12 y 21 de la ciudad capital, nos lleva a sentirnos totalmente orgullosos porque se superó la meta. No nos conformamos con los 180 días, sino dimos esa milla extra. Tenemos en Guatemala Sur un equipo docente y de directores totalmente comprometido con la educación. Soy Aníbal Arismendi Martínez Escobedo, director departamental de Educación de Huehuetenango. En el tema de los 180 días de clase, a pesar de que Huehuetenango es uno de los departamentos con mayor municipios a nivel nacional, son 33, son las características étnicas, lingüísticas y culturales son diversas. Afortunadamente, según el conteo que se hizo de parte de los coordinadores técnico-administrativos y del responsable de llevar ese registro de la dirección departamental, se logró más de 180 días. Por vez primera pude darme cuenta de que algunas actividades que antes se realizaban en el mes de octubre, como las clausuras, por ejemplo, ahora se realizaron en el mes de noviembre y aún se siguen realizando. En el caso mío tuve la oportunidad de participar la semana pasada justamente en algunas clausuras, lo que demuestra que afortunadamente se ha cambiado un poco la mentalidad del maestro, del padre de familia y del alumno, de participar en actividades en meses o en tiempos que anteriormente no se tenía. La verdad que es una satisfacción y creemos que hacia el año entrante eso se puede mejorar a pesar de las características, dije, del departamento que son bastante especiales, pero que gracias a Dios con el apoyo de la comunidad educativa se logró. Muy buenos días, mi nombre es Enma Cristina Marroquín Reyes, yo soy la directora departamental de Educación de Retaluleu. En el tema de 180 días de clases, hoy, gracias a Dios, el magisterio a nivel nacional logró la meta y la rebasó, porque gracias a Dios en Retaluleu logramos llegar a los 183 días efectivos de clases, a pesar de que hubo tal vez una tregua de los maestros que estuvieron 2 o 3 semanas fuera de las escuelas y que tuvimos también diferentes eventos climáticos, como por ejemplo mucha lluvia. En Retaluleu fue un departamento declarado con alerta roja durante prácticamente una semana. De igual manera tuvimos también el tema de los eventos sísmicos, tuvimos un terremoto de gran magnitud, pero que gracias a Dios tuvimos el apoyo de todo el magisterio, estuvieron colaborando, apoyando significativamente, y es así como ellos toman conciencia de recuperar ese tiempo que se perdió posiblemente en las escuelas, tomando como base trabajar la fecha establecida más allá de lo que tenían previsto. Mi nombre es Jorge Galicia Guillén, actualmente soy director departamental de la Guatemala Occidente. Es un verdadero privilegio el hecho de estar en este sistema educativo nuevamente. Creo que parte del ingrediente que se le pone es lo que las direcciones departamentales hacen en su terreno de trabajo. No se puede decir efectivamente que el director departamental lo hace todo. Nosotros tuvimos el día de hoy la grata noticia y una felicitación del señor ministro de haber cumplido 189 días de clase. Nos sentimos bastante orgullosos, pero es un trabajo que efectivamente se debe a los padres de familia, a los docentes, al cuerpo de supervisores y a los estudiantes que en algún momento han confiado en sus maestros, en sus directores. Y creemos que parte del trabajo que tesoneramente han hecho todos los miembros de la comunidad educativa ha sido para engrandecer este bello país. Confiamos en esta gestión, creemos que parte del trabajo que se hace es mínimamente empujar
para que la nave vaya caminando hacia adelante. Yo en este momento pues no voy a saludar con sombrero ajeno, sé que de verdad hay un trabajo que atrás se ve y que adelante también van caminando los miembros de la Dirección Departamental de Educación. Tengo escasamente un mes y días de estar, pero me siento orgulloso realmente porque sé que parte del trabajo no lo ha hecho el director ni la directora departamental, sino lo ha hecho uno de los elementos más importantes, que son los docentes mismos, los directores, los estudiantes, que en su momento pues han colaborado. Creemos efectivamente que la articulación de estos entes en sus acciones vienen a engrandecer realmente el sistema y pensamos que así debemos de seguir. Creemos que tesoneramente debemos de trabajar para el 2018 para lograr las metas que están establecidas. Nosotros creemos que en su momento cada uno de los elementos que conforman el sistema tenemos que poner toda nuestra energía y nuestro empeño y esfuerzo para que las cosas salgan mejor. Y qué más que en algún momento se articulen también acciones con alcaldes que en algún momento nos ayudan bastante para poder subsanar algunos problemas que en algún momento se dan en el sistema. Creemos efectivamente que parte del trabajo que se da se refleja en resultados fríos, a veces en números, a veces en porcentajes. Pero nosotros como directores y directoras departamentales creemos que parte del ingrediente que se le ha puesto ha sido el esfuerzo de los técnicos, de los docentes, de los maestros, repito, de los mismos estudiantes y los padres de familia, que se les incita pues a que en algún momento se acerquen a las mismas direcciones departamentales, a sus establecimientos, que en algún momento creemos que están llenos de alegría de iniciar un nuevo ciclo y de haber culminado este ciclo escolar, y algunos todavía estamos con algunas capacitaciones con directores el 28 de estos días de noviembre, que en algún momento creemos que es parte de la vitamina que se necesita en el sistema para poderlo hacer de la mejor manera posible. Por primera vez se superó la meta de 180 días de clases. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, felicita a la comunidad educativa de Guatemala Occidente, Quetzaltenango y Santa Rosa por llegar a 189 días de clases. Cumpliendo nuestro compromiso con la educación. 100% Mineduc, Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. En un momento regresamos con Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Bienvenidos a esta clase de física. El día de hoy abordaremos algo muy importante como lo es la medición en la física, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana tenemos que realizar varias mediciones, inclusive estar atento a varias mediciones. Por ejemplo, la altura máxima en un puente, ¿verdad? Y la capacidad máxima en un puente, la velocidad máxima a la que se puede ir. Muchas señales de tránsito tienen varias medidas. Y en la vida cotidiana igual, ¿verdad? Cuando vamos a una balanza y queremos ver si engordamos o ya enflaquecimos, ¿verdad? Si nos dio resultado la dieta o no, en fin, tenemos que estar realizando mediciones, ¿verdad? A cada ratos. Y es muy importante cuantificar en física también. Por ejemplo, saber el voltaje de un aparato eléctrico, ¿verdad? De los que tenemos en la casa. Cuando vemos, por ejemplo, la factura de la luz. En fin, hay varias aplicaciones de lo que es la medición en física, que es muy importante. También vamos a analizar lo que son las cifras significativas, la notación científica y los diferentes sistemas de medida que existen. Bienvenidos entonces y pues a aprender, a disfrutar, a aprender. Medir pues es de mucha importancia porque como lo hemos visto nos ayuda a establecer patrones, ¿verdad? Por ejemplo, un patrón de cuánto yo tengo que construir en una casa, cuánto tiene de longitud, por ejemplo, un cuarto, en fin, varias cuestiones que habíamos mencionado es importante a la hora de la medición. Dentro de la medición, pues tenemos que utilizar instrumentos como para poder establecer los patrones de medida, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de instrumentos. Podemos mencionar, por ejemplo, una simple regla, ¿verdad? Ya es un instrumento de medición, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, el metro, ¿verdad? Una regla, ¿verdad? Que utilizan, ustedes han visto los albañiles, ¿verdad? También existen otros instrumentos de medición,
para otro tipo de medidas, ya que no solo las de longitud son las importantes, tenemos también una balanza, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos la medición un poquito desproporcionada entre dos animales, ¿verdad? A ver quién pesa más. Entonces, también pues tenemos los aparatos o instrumentos para medir el tiempo, ¿verdad? Acá tenemos un reloj, ¿verdad? También hay cronómetros, ¿verdad? Que nos ayudan a medir con más precisión, ya que nos ayudan a medir con décimas, con centésimas de segundo. Igual tenemos unas balanzas, pues ya que son análogas, otras que son digitales, ¿verdad? Igual con las medidas de longitud, ¿verdad? También existen en la ferretería unos aparatos que se llaman vernier, que sirven para medir diámetros en las tuercas o en otras aplicaciones, ¿verdad? En la vida cotidiana, pues en un carro, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, observar el kilometraje de un carro, observar la velocidad, porque si nos excedimos de velocidad, pues con justa razón estos señores nos van a poner una multa, ¿verdad? Que puede salir muy cara, ¿verdad? Aparte es una irresponsabilidad manejar a grandes velocidades. Acá tenemos también, verá, la medición de la masa, por ejemplo, cuánta masa puede soportar, ¿verdad? Diferentes plataformas, o inclusive este señor que va en bicicleta aquí, ¿verdad? Que va haciendo maravillas ahí con lo que va cargando. Ahora vamos a entrar a un concepto un poquito matemático, ¿verdad? Que nos va a ayudar a poder redondear cifras que muchas veces vamos a utilizar en física. A veces lo más importante no es cuántos decimales se van a usar, sino cuántas cifras significativas se deben de utilizar. Las cifras significativas nos ayudan a ver con cuántos dígitos nos conviene escribir una respuesta. Claro, esto no es una ley, ¿verdad? Puede variar. Sin embargo, como criterio sí nos ayuda mucho, ¿verdad? A analizar en cuánto se debe dar una respuesta, hablando cuantitativamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando medimos, existen varios números que puede ser que tengan una medida no exacta, ¿verdad? Sino nada más cierta precisión. Por ejemplo, si nosotros observamos esta figura, podemos ver que se está midiendo un cilindro, ¿verdad? Ya, entonces, en este cilindro, si podemos ver acá, ¿verdad? Son aproximadamente, ¿verdad? 10 centímetros, 11 centímetros y un poquito más, ¿verdad? Tenemos 11 punto, hay una 3 y 4, en fin, ¿verdad? Eso puede dar entonces origen a cifras que sí sabemos nosotros, ¿verdad? Que existen, por ejemplo acá el 10, ¿sí? Ya sabemos que se pasó de 10, ¿verdad? Inclusive va por 11, ¿verdad? Pero acá en esta parte, ¿verdad? Ya existen las incertezas, ¿verdad? En esta parte de acá, ¿verdad? Que no sabemos a ciencia cierta en dónde va a medir, ¿verdad? El metro, este cilindro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si podemos ver más detalladamente esta imagen, nos podemos dar cuenta que acá tenemos la regla transparente, ¿sí? Y podemos ver que el cilindro no llega a una medida con exactitud. Por ende, entonces, es importante saber cuántas cifras significativas son convenientes para expresar la respuesta, ya que tenemos cifras que sí son medibles, digamos, ¿verdad? Son enteros, algunas cifras que tienen cierto grado de exactitud y otras que tienen mucha imprecisión. Y entonces, a la hora de ir multiplicando estas cifras, nos puede llevar a que expresemos un resultado con un gran grado de incertidumbre, ¿verdad? Para ello, pues, hay algunas reglas, ¿verdad? Primero que nada, los ceros que solamente se utilizan para la posición de dónde colocar el punto decimal, esos ceros no se toman en cuenta generalmente, ¿verdad? Es decir, los ceros que van, por ejemplo, al final de una cantidad, o bien un 0.000 algo, solo nos va a indicar la posición del punto decimal y tampoco se deben tomar en cuenta. Acá tenemos algunos ejemplitos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos
el 5.04. Muy bien. Tendría entonces estos ceros sí se toman en cuenta, ¿verdad? 2, 3 y 4 cifras significativas, ¿verdad? Que son el 5, el 0 y el 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo acá. Que tiene 4 cifras significativas. Muy bien. Ahora, el 0.34, ¿sí? El 0.34 tendría entonces, vamos a quitarnos esta flechita de acá, ¿verdad? Para no confundirlos. Muy bien. Entonces tenemos que el 0.34 tendría, veamos, este 0, ¿verdad? Habíamos llegado a un acuerdo en que no se tomaba en cuenta, por lo tanto solo tenemos el 3 y el 4 como cifras significativas. Es decir, 0.34 entonces tiene, ¿verdad?, 2 cifras significativas, ¿verdad? No 3, 2 cifras significativas, ¿de acuerdo? Entonces, luego tenemos 60.400. Habíamos dicho entonces que los ceros al final, que solo indican posición, no se toman en cuenta. Por lo tanto, tendríamos, ¿verdad?, 1, 2 y 3 cifras significativas, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, ¿verdad?, el 60.400 tiene 3 cifras significativas, ¿verdad? ¿Muy bien? Muy bien. Y el 0.0450 centímetros, ¿verdad?, tendría entonces, ¿cuántas cifras? Estos ceros dijimos que no se tomaban en cuenta ni este. Entonces tendríamos que contar estos, ¿verdad? 1, 2 y 3 cifras significativas, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Este 0 sí debe ser tomado en cuenta, porque los que indican en dónde va el decimal es este y este, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 cifras significativas. ¿Sí? Que tiene el 0.40450. Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? Aprender a observar cuántas cifras significativas tiene una cantidad, ya que nos va a servir como base para poder ver las operaciones entre cifras significativas y sus reglas correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, en una multiplicación, ¿sí?, en una multiplicación, una regla básica es que cuando multiplicamos o dividimos los números, ¿verdad?, se tienen que tener tantas cifras significativas, cuidado con esto, ¿verdad?, tantas cifras significativas como el número menor, ya sea de los factores, o del divisor o del dividendo, ¿verdad?, que sería en el caso de una división. ¿Estamos de acuerdo con esa regla? Sí. Cuando se multiplican dos números, entonces se debe poner la cantidad mínima de cifras significativas de los números que se van a multiplicar o se van a dividir. Vamos a ver algunos ejemplitos para tener más claro esto. Por ejemplo, vamos a calcular el área de un rectángulo, ¿sí? Entonces, para calcular el área de un rectángulo, como ustedes se recordarán de matemática, el área es igual a la base por la altura del rectángulo. Es decir, si el rectángulo tiene una medición de 11.3 por 6.8 centímetros, acá tenemos entonces cómo poder, o con qué operación, ¿verdad?, nosotros podemos ver cómo calcular el área correspondiente, ¿sí? Entonces acá tenemos el problema, ¿sí?, y acá tenemos entonces el área, ¿verdad? Vamos a ponerlo de una manera mejor para que no cometamos esta falta de ortografía que está acá, ¿verdad? ¿Cuál es la falta de ortografía? Bueno, que área lleva acento, ¿verdad? Entonces tenemos acá el área correspondiente, ¿sí?, que sería multiplicar 11.3 por 6.8, ¿verdad?, centímetros. Entonces, ¿cuál es la cantidad que tiene menos cifras significativas? ¿Verdad? ¿El 11.3 o el 6.8 centímetros? ¿Sí? A la hora de multiplicar, ¿verdad?, la base por la altura o la altura por la base, ¿verdad?, o largo por ancho del rectángulo, nos da un área de 76.84 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, la pregunta es,
a dónde debe redondearse, ¿verdad? O cuánto tiene que redondearse el resultado. Veamos, contestemos la primera pregunta, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho a poder expresar el resultado con las cifras significativas correspondientes. Entonces, entre 11.3 y 6.8, muy bien, el que tiene menos cifras significativas es 6.8, que tendría, ¿sí?, en este caso 1, ¿verdad?, y 2 cifras significativas. Entonces, si el resultado es 76.84, ¿sí?, ¿a cuánto tendría que redondearse? Si son 2 cifras significativas, tendríamos entonces que debe redondearse a 77 centímetros, ¿sí? Repitiendo, ¿verdad? 6.8 son 1 y 2 cifras significativas. Entonces, también este resultado tendría que quedar con 2 cifras significativas, que serían 76.84 tiene 4 cifras significativas, ¿verdad? 4 cifras, entonces por lo tanto sería aproximar este 76, este 8 aproxima al 6 y nos daría 77 centímetros cuadrados, ¿sí? Acá entonces vamos a encerrar la respuesta, ¿sí?, a 77 centímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos ahora entonces a practicar, ¿sí? Si tenemos el área de otro rectángulo, en este caso es 7.5 metros por 4.25 metros. Entonces la forma adecuada por cifras significativas sería, veamos, la opción A, ¿sí?, que sería 31.88, la opción B, que sería 31.875, la opción C, que serían 32, o la opción D, que sería 31.9. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, este tiene 7.5 metros, ¿verdad? Tendría, ¿cuántas cifras significativas? Muy bien, 2 cifras significativas. Y este tendría 1, 2 y 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cifras tendríamos que dar el resultado? ¿Sí? Muy bien, con 2 cifras significativas. ¿De acuerdo? Entonces la opción correcta, le atinaron, yo sé que le atinaron, ¿verdad? Sería entonces la opción C, que es 32. ¿Por qué? Porque la menor cantidad de cifras significativas era 7.5, que serían 1, ¿verdad?, y 2. ¿Estamos bien? Lo mismo sucedería también en el caso de una división, ¿sí? El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.